El objetivo de este video es mostrar el campo magnético de unos imanes utilizados en esta práctica, así como observar las variaciones que hay entre estos cuando los polos de los imanes son opuestos y cuando son los mismos. También se observará la medición de un campo magnético. Para llevar a cabo el primer video con visualización en 2D utilizaremos unos libros como base para tener una hoja donde abajo de la hoja colocaremos dos imanes, unos con polos iguales y otros con polos diferentes, y variaremos en el tamaño de los imanes. En el segundo experimento utilizaremos la aplicación y los mismos imanes que utilizamos en la pasada, que serían dos con polos iguales, dos con polos diferentes y dos imanes más pequeños. Antes de entrar a fondo con la práctica, primero veremos algunas definiciones. Toda materia consiste fundamentalmente en átomos y cada átomo consiste en electrones en movimiento. Estos circuitos de electrones, cada uno de los cuales está confinado con un solo átomo, son los que llamaremos corrientes atómicas. Por lo tanto, hay dos tipos de corrientes atómicas: la verdadera, que consiste en transporte de carga, que es el movimiento de electrones libres o iones cargados, y la otra, que son corrientes puras, que circulan sin dar origen a transporte de cargas, y ambas pueden producir un campo magnético. Cada corriente atómica es un pequeño circuito cerrado de dimensiones atómicas y puede describirse como un dipolo magnético. El momento dipolar es el que interesa, puesto que el campo de inducción magnético distante debido a un solo átomo se determina especificando su momento dipolar magnético en m. La función vectorial m nos proporciona una descripción microscópica de las corrientes atómicas interiores de la materia. Específicamente, el magnetismo mide el número de circuitos de corriente atómica por unidad de volumen multiplicado por el número magnético efectivo. Un vector es una cantidad que se determina completamente por su magnitud y dirección. Un imán generalmente es una vara recta o con forma de herradura que tiene dos polos diferenciados, el polo positivo y el polo negativo. Este se caracteriza por atraer a otro imán o cosas metálicas. Hay imanes naturales y otros artificiales. Los campos magnéticos son responsables de la atracción o repulsión entre imanes, que se genera por el movimiento de cargas eléctricas, es decir, el movimiento de electrones. Un imán natural está formado por magnetita, que es un mineral compuesto por óxido ferroso diférrico. Primero localizamos los polos magnéticos de los imanes para después colocar dos imanes bajo una hoja blanca con los polos opuestos. Después espolvoreamos limaduras de hierro sobre la hoja blanca para observar las líneas de fuerza que se marcaban, y después recuperar las limaduras de hierro para repetir el experimento, pero esta vez con los polos de los imanes iguales, y observar finalmente los resultados. Ahora veremos la representación de estos dos imanes que sus polos son iguales. Como sabemos, cuando los polos de los imanes son iguales, tienden a repelerse. También procederemos a echarle limadura de hierro para que empiece a mostrar las líneas de fuerza y el campo magnético, pero ahora con los polos iguales. Aquí empezamos a ver las líneas de fuerza y, como vemos, en el centro no hay ninguna atracción, por lo tanto se están repeliendo.
Estos son dos imanes que sus polos son diferentes. Encima de esta hoja blanca les echaremos limadura de hierro para que empiece a mostrar líneas de fuerza y cómo es su campo magnético. Sabemos que cuando son polos diferentes, estos tienden a atraerse. Ahorita veremos cómo en el centro tienen las líneas que juntan estos dos imanes. Como estamos viendo aquí, están mostrándose todas las líneas de fuerza alrededor de los imanes. Como ven, estos imanes se atraen, por eso en el centro existen también las líneas de fuerza, llamado también campo magnético. Ahora intentaremos con estos imanes más pequeños, que como vemos, sus polos son opuestos y por eso se atraen. Empezaremos a esparcir la limadura de hierro para que se puedan mostrar las líneas de fuerza y el campo magnético que hay sobre estos dos imanes. Como podemos observar, hay más líneas de fuerza de un imán que de otro, y esto nos querrá indicar algo. También vemos que en el centro hay pocas líneas de fuerza, y esto nos indica que se están repeliendo o se están atrayendo.
En este experimento no llevamos a cabo ningún cálculo, sin embargo, observamos el análisis de los datos y nos dimos cuenta del comportamiento del campo magnético. Comprobamos que los polos iguales se repelen, pues al observar el espectro notamos que las líneas de fuerza se rechazan, pues son de igual polaridad. En cambio, los polos opuestos se atraen, pues las líneas de fuerza que se formaban en el medio de la hoja trataban de unir a los polos, pues son de polaridad distinta. También descubrimos que no es tanta la atracción de un imán con otro o con otros objetos, que en este caso sería la limadura de hierro, sino que es la atracción de los polos del imán los que provocan los cambios en el espectro o las líneas de fuerzas magnéticas que observamos en el experimento. Cabe resaltar que esto solo influye en la forma y orientación de las líneas de fuerza, pues la intensidad del campo la define la masa.